Ante todo le doy gracias a Dios que de verdad que se fijó en mí, que no era nada. Amén. Todo lo que somos es por Él y todo lo que hacemos es para Él. Todo aquello que usted haga que no es, o sea, que no le dé gloria a Dios, es vanagloria, es una vanagloria. Amén. Lo que usted haga que no sea para Dios, sino para usted, para reconocimiento, para apariencia, eso es una vanagloria, una gloria efímera. Amén. Tenemos que darle gloria a Él y todo lo que somos es por Él. Amén. El lema de este congreso se llama Llegó el tiempo. El Señor me ha dado un título para este congreso, amén, en mi participación, que dice: entrando en el tiempo y en el mover de Dios. Entrando en el tiempo y en el mover de Dios. Amén. Y como apóstol y padre espiritual del apóstol Ender, vengo a traerles directrices, vengo a orientarlos y vengo a capacitarlos cómo entrar en ese mover de Dios y en el tiempo de Dios. Amén. Primero que todo tenemos que entender, no vengo hoy como profeta, amén, sino vengo como maestro. Dice que las palabras de los sabios, dice que son como aguijones y como clavos ahincados, bien clavados, son las de un maestro, dicha en la congregación por un pastor. Un pastor, le doy una perla aquí, tiene que ser maestro, obligado. Nadie puede ser pastor si no tiene el llamado de maestro. Amén. Porque si no, ¿qué pasto le vas a dar a las ovejas? Amén. Mire, se puede ser maestro pero sin ser pastor. Esa es otra cosa. Pero no puede ser pastor sin ser maestro. ¿Sí captó? ¿Sí entendió? O sea, se puede ser maestro sin ser pastor, sin tener el llamado de pastor. Pero no se puede ser pastor si usted no es maestro. Amén. Y entonces, ¿qué hace un maestro? Un maestro, hermano, le toca darle firmeza a aquello que está un poco suelto. Hoy en día el mover profético, yo creo en el mover profético, en la unción profética, creo en los profetas y en muchas cosas, pero hay muchos desaciertos que hacen que se desalinee el pueblo. Es verdad, la profecía viene para darle dirección al pueblo y dice que sin profecía el pueblo se descarrila, pero se está usando mal empleada. En que hay muchos que no están en el secreto de Dios y dice: así dice el Señor, y hacen descarriar al pueblo cuando ni siquiera oran. Amén. Dios no le puede dar una profecía a un chismoso, a alguien que dice Dios me reveló y anda diciéndoselo a uno y al otro y al otro. Amén. Yo no creo en profecías, hermano, en gente que no ora, que anda de chisme en chisme, de brollo en brollo. Dice que la derrota postrera y el fracaso postrero será peor que la primera. Amén. Entonces tenemos que entender, vamos a sentar precedente primero con la palabra. Amén. La palabra es la que establece todo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento más el que ya está puesto, el cual es Cristo, el cual es la palabra. La palabra es la máxima autoridad. Amén. El maestro juzga la profecía del profeta y el maestro es el que estabiliza todo. Dice que son como clavos. Cuando una mesa está toda así, hay congregaciones que están todas flojas. Llega un maestro, hermano, y le mete clavo en una esquina. Se endereza aquí, pero hay que darle en el otro extremo. Le da en el otro extremo, aunque duela. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:21. Dice: por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid la palabra de Dios implantada, la cual, dice, con mansedumbre tienes que recibirla, pero la palabra es implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Bueno, sentando el precedente aquí, quiero decirle, vamos primero a lo que es la autonomía y la soberanía de Dios.
Yo no puedo inventar un mover porque a mí se me ocurrió. No, 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 no. Todo viene de Dios y todo se origina de la fuente, del poder de allá arriba. Nosotros simplemente somos canales. Amén. Dice la palabra de Dios en Daniel 3:21 que Dios es el que muda, el que cambia los tiempos, las edades, es el que pone reyes, quita reyes, da ciencia al entendido y da sabiduría a los sabios. Amén. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué nos dice esta escritura? Que Dios es soberano. Amén. Dice, Él es el que tiene la potestad de mover, cambiar, mudar los tiempos, las edades. Él quita reyes y pone reyes. Venezuela no está en manos del diablo. Venezuela está en manos de Dios, el soberano, que la levanta del polvo, hermano, y la hace sentar con príncipes. Y Venezuela se levanta porque ha llegado su luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre Venezuela, que aunque tinieblas negras cubran la tierra y oscuridad a las demás naciones, pero sobre Venezuela nacerá su luz. Será un faro que alumbrará al mundo entero. Muchos llegarán a su nacimiento, a su resplandor. Amén. Nos podemos dar cuenta también en el libro de Hechos capítulo 7 versículo, en el libro de Hechos capítulo 1 versículos 7 y 8 dice que le dijeron los discípulos: restaurarás el reino, cuando ya Cristo había resucitado, que anduvo con ellos los primeros días. Restaurarás el reino. Le dijo: no os toca a ustedes, no les toca a ustedes saber las sazones ni los tiempos. Eso está en la sola potestad del Padre, el cual hizo todas las cosas. No te toca a ti hacer moveres ni andar inventando por ahí. Tienes que meterte en la agenda de Dios. Dios no está en tu agenda, tú estás en la agenda de Dios. Amén. Eso lo tienes que entender, lo tienes que captar. Aquí no es emocionalismo, aquí no es nada. No podemos andar causando fuegos extraños. Amén. ¿Qué fuegos extraños? Amén. Es ministrar sin ser autorizado, sin la autoridad de Dios. Eso lo podemos encontrar en el libro de Levítico capítulo 10 versículos 1 y 2. Dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, empezaron, hermano, a presentar un fuego, amén, y le anexaron incienso, y enseguida el Señor, dice que el Señor no los había mandado, no los había ordenado, y cayó fuego y los fulminó a ellos. Amén. ¿Qué es fuego extraño? Es ministrar sin ser autorizado. Dios no mandó a estos dos hombres, amén, aunque eran sacerdotes, pero no le habían sido asignadas. La asignación la tenía era Aarón, amén. ¿A quién le tocaba? Y Aarón ni siquiera los ordenó. Hoy en día hay muchos fuegos extraños por todas partes. Se ha desatado un espíritu de independencia, lo cual lo dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28 versículo 2. Por la rebelión, la rebeldía de los pueblos, sus príncipes son muchos, y hay cantidades de pastores por todos lados. Cada quien va armando un tarantín, se va poniendo en un lugar, en otro, y también gente echándole aceite, o sea, porque el ministerio se expanda, se crezca, se aligere, echándole aceite al primero, al que venga, sin saber el historial, sin saber si está preparado, sin saber si está capacitado. Y por eso hay tantos fuegos extraños. Por la rebeldía de los pueblos, sus príncipes son muchos. No me entiendo, mi pastor. Yo mejor formo mi propio imperio por acá. Y un rebelde funda, hermano, otra iglesia, otra congregación. Le hablo aquí de Maracaibo, no me salgo para más otros lados, pero también eso sucede en otros lados, pero me afinco aquí, que esto lo conozco bastante. Conozco mucha rebeldía que hay acá, y a los que no se entienden con alguien enseguida me divido, me voy a fundar mi imperio. Yo también, a mí también Dios me habla, yo tengo derecho de crecer. Y entonces la semilla que se siembre, eso se recogerá. Lo que el hombre siempre se recogerá. Y usted eso es lo que ve aquí a diestra y siniestra. Puras divisiones y divisiones. Iglesias que nacen de una semilla de división. Y eso es lo que se sigue esparciendo. ¿Cómo podemos entrar, hermano, en la gloria de Dios si no hay un orden en nosotros? Estamos desordenados. ¿Cómo tú podrás llevar el arca de la presencia de Dios al pueblo, a las naciones, si no estás apto? Amén, no codificas para eso. Amén. Usías, hermano, no estaba capacitado, no era un levita, no le tocaba. Y vemos que se estaba cayendo el arca. Y entonces vino él, hermano, y la agarró y fue fulminado.
A ese hombre no le tocaba, hermano. Mire, para Dios la tierra estaba más limpia que aquel que iba a salvar el arca. Así hay muchos pastores también, no, que andan sin ovejas. Yo voy a ser pastor. No, hermano, nadie te ha autorizado. Amén. Esto es algo que dice la palabra en Hebreos 5:4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Dios es el que llama, equipa y capacita y respalda y envía. Amén. Y no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Dios tuvo misericordia de nosotros que estamos aquí. Así ustedes también van a seguir este legado. Y no le echen aceite a cualquiera que venga por ahí, hermano. ¿Por qué? Porque no saben, pobre hombre, los van a enviar a un frente de batalla donde la batalla está recia. Los enemigos de los pastores son diferentes a los enemigos de cualquier oveja, de cualquier creyente. Te vas a meter, vemos que Urias no estaba preparado para entrar en un fuerte batalla donde la batalla era recia y fue fulminado. Amén. Entonces, hermano, tenemos que entender que Dios es soberano. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:21. Muchos son los planes, los pensamientos del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá para siempre. Amén. No es los planes que tú tengas, es los que Dios tenga asignado para ti. Amén. Y nos vamos a ponerle fundamento bíblico, hermano, en la asignación que cada cual es llamado. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos cuando me formaba en el vientre de mi madre, y todas las cosas que yo iba a hacer estaban escritas en un libro, sin faltar ninguna de ellas. El libro de memoria que tiene Dios para ti, la agenda que Dios tiene para ti, no es la agenda que tú tengas para Dios. Amén. Es diferente. Amén. Y vemos que esto se trata del rey David, de todos nosotros. La Biblia tiene, vemos, o sea, que Dios es ordenado, tiene una biblioteca, tiene el libro, hermano, de la vida. Amén. Tiene el libro de memorias, tiene el libro de los que temen a Jehová, pero este es el libro, hermano, de los propósitos de Dios. El libro de propósitos de Dios para con respecto al hombre. Dice en tu libro, no en mi libro, no en mi agenda, amén. En tu libro estaban escritas todas las cosas que yo iba a hacer sin faltar ninguna de ellas. Métete en la agenda de Dios y así sabes qué mover, qué tiempo te toca, qué asignación te toca. Amén. Nos metemos sin saber qué asignación nos toca y somos destrozados. Pura bulla y no hay ningún resultado. Amén. Entonces, antes de que tú te formaras en el vientre de tu madre, Dios tenía una asignación para ti. Amén. Antes de que nacieses, muchos quieren ser profetas y andan profetizando a diestra y siniestra, porque la pegan una vez, ya le dicen profeta en una iglesia. Tenga cuidado, hermano, tenga mucho cuidado. No lo vaya a mandar, hermano, a la guillotina. Amén. El ministerio que yo menos deseo es de profeta. Dice, ¿quién dijo algo que yo no mando? Amén. Conozco varios que se la han dado de profeta y terminan con casas arruinadas, enfermos y de todo. Conozco bastante, hermano. Eso es tremendo, decir algo que Dios no dijo. El que diga que es profeta tiene que tener un grado de santificación y un código y un estándar de vida bien pulcro. Amén. Dice, antes que te formases, eso está en Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te conocía, por eso te asigné. Y dice, y antes de que naciese te santifiqué para que fueses profeta a las naciones. O sea que de todos los ministerios, el grado de santificación más grande la tiene que tener un profeta. Porque el profeta no puede, le prohíben tocar muertos. No toque muertos, no toque nada por ahí. No hablo de físicamente, sino espiritualmente. Amén. Anda tocando, hermano, puras cuestiones en YouTube, en cuestiones, o sea, muertas. Ya hay gente que ya no ve novelas, no ve películas en televisión, pero sí la ve en el celular. Amén. Entonces están más, hermanos, alimentando a la carne que al hombre espiritual, y un profeta tiene que alimentarse ser bien sólido en el espíritu. Amén. Entonces vemos, hermanos, que dice la palabra de Dios en el Salmo 25, versículo 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar. Amén. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos les hará conocer su pacto. La comunión íntima, la intimidad.
es con aquellos que son temerosos de Dios. Amén. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tú no puedes andar en tus propios caminos. Amén. Ni inventando cosas. Amén. Tú tienes que descubrir qué camino te puso Dios a recorrer. Cada quien tiene un camino y hay gente que está recorriendo el camino que no debe de andar. Hay gente que se mete en una puerta donde Dios no le ha asignado que entre. Amén. Y por eso hay mucha confusión. Isaías 55:8-9 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, así como son de altos y la tierra, que hay una diferencia enorme. Mide de aquí a la tierra, hermano, empieza a medir, son miles y millones de kilómetros. Amén. Hay una distancia del pensamiento del hombre, de los planes del hombre al plan de Dios. Hay diferencia entre el camino del hombre al camino de Dios. Amén. Entonces vemos que tenemos que andar en los caminos de Dios. Amén. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Amén. Espere su tiempo, no se apresure. Amén. Un ratico aquí. Vemos, o sea, que el mayor problema que tenemos todos los seres humanos es el espíritu de independencia. Hemos nacido con ese espíritu de independencia, lo heredamos de nuestros primeros padres, desde Eva. Vemos que Eva, nuestra primera madre, se independizó de la palabra que le había dicho Dios y su esposo, que le había dicho su esposo a través de Dios, o Dios a través de su esposo. Amén. Le dio ciertas directrices y ella no la acató, se independizó, juzgó una situación conforme a su propia opinión y a su propio parecer. Y vemos que no solamente esto causó la caída de ellos, sino de la humanidad también. Vemos el rey Saúl, el primer rey de Israel, el cual Dios llamó. Y vemos que él juzgó una situación de acuerdo a su propia opinión. A pesar de que su mentor, el profeta Samuel, le había dicho y le había dado ciertas directrices que estaban claras y precisas de lo que debía de hacer y no debía de hacer. Y él no guardó la palabra. Dejó al rey de Amalek vivo. Y dejó lo mejor del ganado. Y él quiso ofrecérselo en sacrificio a Dios. Amén. Haciéndolo en su propia opinión. Y vemos que Dios esto no lo aceptó. ¿Qué le causó? La inhabilitación de su ministerio, la muerte de su ministerio y desechado completamente. Amén. Y se le cerraron las puertas. De ahí para adelante Saúl empezó con puertas cerradas. Estaba desechado. Hay ministerios que andan con las puertas cerradas por estar inventando, hermano. Dios no te ha llamado a inventar, que quiero crecer y crecer y crecer. Y por crecer, hermano, voy haciendo desastres y todas esas cosas. No, hermano, vaya al pie con Dios. Amén. Miren, hay un consejo que Dios nos da. Se encuentra en Proverbios 3:5-8. Dice, fíjate Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todas tus decisiones, en todos tus caminos. Amén. Y Él va a enderezar todo lo que tengas torcido. Amén. Porque dice, no seas sabio en tu propia opinión. Apártate, dice, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Debes de pararte ahí donde estás. Si estás haciendo cosas torcidas, ilegales, mírate a la palabra no te puede complacer. Hay algo que Dios jamás podrá hacer. La palabra de Dios es recta y Dios no la puede torcer y desviarla para complacer y acomodar a alguien, no. La palabra es derecha, hermano. Amén. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. Vendrá sanidad a tu ministerio. Amén. Aquí todo obra con la legalidad. Vamos a ver el éxito de un ministerio bien enfocado y entendido en los tiempos. Radica en que tenga buena conexión. Amén. Un ministerio bien enchufado y conectado con la fuente de su hacedor logrará grandes cosas y siempre estará en la punta y en la delantera para traspasar fronteras y generar progreso en medio de la crisis. Amén. Pero tienes que estar bien enchufado y bien conectado. Amén. Y de eso le va a hablar mi amada esposa. Se lo va a ampliar. Hoy en día existen, óigalo bien, ministerios mal enchufados y mal conectados con falso contacto.
pero yo lo veo orando y para amargado. ¿Sabe por qué? Porque está mal conectado. Amén. Lo ve usted orando y orando, pero hay falso contacto como un ventilador. Usted no el hombre, hermano, que lleva la batuta, el pastor que va hacia adelante, el apóstol. Si nosotros, hermanos, no tenemos algo claro, entendido en los tiempos, vamos a trazar un mal dicho. Amén. Tenemos que estar bien enchufados, bien conectados. Amén. Para meternos en ese mover, en el kairos. Dios tiene un kairos para nosotros. Hay cronos y hay kairos. El crono nos rige el tiempo aquí secular, terrenal, de la tierra. Todo está cronometrado. Por eso viene la palabra cronómetro, reloj. Todo está marcado aquí terrenalmente por un tiempo de cronómetro. Pero vemos que eso es lo físico, pero lo espiritual está marcado por un tiempo que es el kairos, que es el kairos que ya pertenece a Dios. Amén. ¿Qué es el kairos de Dios? Es la visitación de Dios sobre una persona. Cuando viene el favor de Dios sobre esa persona, la visitación de Dios, todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol, y tú tienes que aprovechar el kairos de Dios cuando está en tu vida, cuando está presente. Eso no lo entendió Israel. Israel, cuando llegó el Salvador del mundo, lo mató. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Oh Israel, cuántas veces quise arroparlos como la gallina a sus polluelos, mas ustedes no entendieron el tiempo, no entendieron el tiempo de la visitación. Hay un kairos para ti y tienes que aprovecharlo. Amén. Ese kairos tienes que descubrir. Esto amerita, para entrar en ese kairos, que tú estés enchufado y conectado. Quiero decirte algo. Si tú estás atrasado, porque hay veces que tenemos una asignación, tenemos un libre albedrío. Dios nos llama, pero nosotros tenemos un libre albedrío. Y ese libre albedrío a veces nos puede atrasar a nosotros. ¿Cómo se atiende un llamado? Un llamado se atiende inmediatamente, no renuente, como dijo Pablo. Oh rey Agripa, cuando fui llamado, no fui renuente al llamado. Él enseguida dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Rendición. Se doblegó inmediatamente y acudió al llamado rápidamente. Vemos que a Leví, el que escribió el libro de San Mateo, que era un cobrador de impuestos, un gran corrupto, que estaba en ese tiempo y traidor, porque le cobraba grandes impuestos, hermanos, a los mismos hermanos de él, que eran de Israel. Él trabajaba para el imperio romano. Y vemos que cuando Jesucristo lo llamó, Jesucristo era un hombre de unción, un hombre que paraba en la presencia de Dios, era un hombre de altar, un hombre de oración. Hasta para escoger sus 12 discípulos, era el Hijo de Dios, y duró toda la noche orando en vigilia, y al día siguiente lo fue llamando. Fue el Hijo de Dios que queda para nosotros, hermanos. Entonces vemos que Jesús, lleno de unción, oraba toda la noche, descendía con el poder para predicar, para sanar, y nada más con unas cuantas palabras que le dijo, una sola palabra que tiene 7 letras, le dijo: sígueme. Más nada, hermano. Amén. Y enseguida dice que este hombre, dejándolo todo, le siguió. Amén. Vemos que esto era porque Jesús paraba orando toda la noche. Jesús vivía conectado. Jesús vivía enchufado. Amén. Dios nos puede llamar, pero a veces estamos atrasados. No entendemos. Yo recuerdo cuando el Señor se me apareció, como yo tenía 8 años, a mí y a mi hermano, y lo vimos físicamente. Iba caminando y lo vimos. Gracias a Dios que esa es una señal del apóstol. También en este tiempo, ver al Señor Jesucristo. Hay apóstoles del Antiguo Testamento y apóstoles del Nuevo Testamento. Aquellos eran apóstoles que eran escogidos. Eran escogidos porque tuvieron vivencia con Jesús, caminaron con Jesús. Aquellos apóstoles. Pero después de la muerte y resurrección de Jesús, dice: llevando cautiva la cautividad. Y este mismo que subió fue el mismo que descendió primeramente a las regiones tenebrosas más bajas de la tierra. Y este mismo que descendió fue el mismo que subió y dio dones a los hombres. Trajo el ministerio apostólico, profético, evangelistas, pastores y maestros. Pero ya después de la resurrección, Pablo fue un apóstol después de la resurrección y tuvo un encuentro personal, o sea, con el Señor Jesús. Se le apareció en una columna de fuego y le dijo: ¿quién eres? Dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Guerra a los amonitas. Amén. Creo que eso está en 2 de Crónicas, capítulo 27, del versículo 6. Ahí encierra todo. Dice: y Jotán se hizo fuerte
porque preparó sus caminos delante de Dios. Amén. Si no preparas tus caminos y hay brechas y hay portillos, la serpiente va a andar dando vueltas y ve dónde se mete. Y tú en el ministerio, hermano, y la serpiente es metida, las ratas y todo, haciéndote la vida de cuadritos, se mete el diablo por aquí, por allá. Eso es tremendo, llevar un ministerio así, hermano, lleno de grietas y de todo. Tienes que pararte, agarrar un tiempo y ponerte a hacer enmienda, reparar, y después vuelve al ministerio, amén. Pero no se puede ministrar en desorden. Y termino con esto y le doy esta perla, amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 101, versículo 6. Dice: el que ande en el camino de la perfección, dice, este me servirá. Mis ojos, dice, empieza diciendo mis ojos, dice Dios, dice Jehová. Amén, aquí sí lo digo con propiedad, no lo digo yo. Dice Jehová: mis ojos pondré sobre aquellos fieles que están en la tierra. Amén. Y el que ande en el camino de la perfección, este andará conmigo. El que ande, y este me servirá. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que anden conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y este es el que va a entrar en lo nuevo de Dios, en el mover de Dios, y sabrá qué asignación le tiene para él. Dejo por aquí a mi amada esposa. ¡Gloria a Dios!